Apocalipsis 20, versículo 9. Así que miremos esta guerra. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Así que aquí están, alrededor de la ciudad, La Nueva Jerusalén. la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 20, versículo 9. Después de este juicio, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué significa que los consumió? Que los destruyó, que no quedó nada. Que los destruyó. Dios no es vengativo. No lo es. Dios no va a dejar que te quemes por toda la eternidad. Y desafortunadamente, como dijimos anteriormente, en realidad no es Dios destruyéndolos, sino son sus elecciones las que se aferraron al pecado y no quisieron confesarlos. Eso es lo que está causando esto. Es por eso que la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Pero como los tres nobles hebreos, si tú estás en Cristo, el fuego no te consume. Estás en el fuego, pero no eres consumido. Ni siquiera hay ningún olor en fuego en ti. Así que echemos un vistazo más de cerca a esta doctrina del infierno. Este es de Works of Samuel Hopkins. Esta es una visión católica del infierno. Dice, el humo de su tormento ascenderá para siempre a la vista de los bienaventurados. Ahora, están citando esos versos. Ante sus ojos, dice. Esta demostración de carácter divino y gloria será a favor de los redimidos y más entretenido, y dará el mayor placer a los que aman a Dios. Si el tormento eterno y los fuegos fueran extintos en gran medida, pondrían fin a la felicidad y la gloria de los benditos. Ahora, Martín, debes tener una mente muy retorcida para escribir algo así. Verás, creo que ahí es justo donde se encuentra la humanidad en esta etapa. En realidad, ellos se sienten bien si ven a alguien recibiendo un castigo. Absolutamente. Ahora, esto es algo muy distorsionado, porque imagina que eres un padre y uno de tus hijos no están ahí. O eres un niño y uno de tus padres no está ahí, o ambos. Y por toda la eternidad tienes que verlos quemarse en el infierno. ¿Eso te daría placer? ¿O haría de ser un lugar de miseria eterna? Así que esto no está en armonía con el carácter de Dios, porque leemos en Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nosotros tenemos un Dios de compasión, no tenemos un Dios vengativo. Ezequiel 18, verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere. Entonces, ¿cómo pueden sus seguidores tener placer en lo que sufren eternamente? Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el tipo de Dios que servimos. Ahora, el Catequismo de la Iglesia Católica dice en el artículo 1035, las enseñanzas de la Iglesia afirman la existencia del infierno y su eternidad. Inmediatamente después de la muerte, las almas de los que mueren en un estado de pecado mortal descienden al infierno, donde sufren el castigo del infierno, fuego eterno. El castigo principal del infierno es la separación eterna de Dios, en quien solo el hombre puede poseer la vida y la felicidad para la que fue creado y que anhela. Así que el catequismo moderno confirma la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Es una doctrina horrenda que pone el carácter de Dios en una luz tan terrible que en la Edad Media ellos eran gobernados por miedo a esta deidad. Si tomamos un papa moderno como el Papa Juan Pablo II, en 1994, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, él escribió que con demasiada frecuencia los predicadores, catequistas y maestros ya no tienen el coraje de predicar la amenaza del infierno. Sobre la realidad del infierno, el Papa dice. De hecho, el Concilio de los Antiguos rechazó la teoría, según la cual el mundo sería regenerado después de la destrucción y toda criatura sería salva, una teoría que abolió el infierno.
Las palabras de Cristo son inequívocas. En el Evangelio de Mateo, Él habla claramente de aquellos que irán al castigo eterno. Pero ¿quiénes serán estos? La iglesia nunca se ha pronunciado al respecto. Así que lo principal es que dice que existe el infierno literal. Y vuelve a aplicar las palabras de Dios, las palabras de Jesús en Mateo, hablando de un castigo eterno. Las consecuencias son eternas, como hemos visto. Esto también es interesante en términos de cómo piensan. Estos son los ejercicios de Loyola. Esta es la orden jesuita. Y tienen una meditación de lo que hacen en el infierno los jesuitas. Y dice que el primer preludio es la composición que está aquí para verse con la vista de la imaginación, el largo, el ancho y la profundidad del infierno. Es increíble, ¿verdad? Así que entras en un estado de trance imaginativo y luego tienes que imaginarte el infierno y luego preguntar, ¿qué es lo que quiero? Aquí será para preguntar al sentido del dolor interior, lo que sufren los condenados, para que, si por mis faltas ya podría olvidar el amor del eterno Señor, al menos por el temor al dolor, me ayude a no entrar en el pecado. ¿Es esto un buen motivo, Martín? No, así que de nuevo es impulsado por el miedo. Es un motivo terrible. Entonces llegamos al primer punto que dice que ¿qué será ver con la vista? Porque recuerda que en su forma de pensar tienes que usar todos tus sentidos. Así es. Así que tienes que ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las almas como cuerpos de fuego. Y luego el segundo punto es escuchar con los oídos gemidos, aullidos, gritos y blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra todos sus santos. ¿Por qué querías escuchar eso, Martín? También podrías encender el teatro jesuita y mirar una película y escucharás de esto lo suficiente. La blasfemia es contra Cristo. Y luego la tercera es oler con el olor a humo, azufre, heces y cosas podridas. Y el cuarto es saborear con gusto las cosas amargas como lágrimas, la tristeza y el gusano de la conciencia. Y el quinto es tocar, es decir, como los fuegos tocan y queman el alma. Este es un terrible, terrible ejercicio. Pero esto simplemente encaja con el paradigma moderno del miedo. Dios dice explícitamente en su palabra, no temas. Así es. El perfecto amor echa fuera el temor. Exacto. ¿Y cuál es el medio de Satanás? Coerción y miedo. Incluso si tienes estrés y todas las enfermedades que tienes por ello, es impulsado por el miedo. Si tienes estrés, estás temiendo algo. Absolutamente correcto. Y uno de los líderes en Alemania acaba de decir que el método para lidiar con las pestilencias es la vacunación y la vacunación luego se convierte en el Moisés que nos salvará de nuestra muerte. Esa es una forma horrenda de pensar. Aquí hay otra forma católica de pensar acerca de esto. Se titula Respuestas Católicas. El infierno existe. La doctrina del infierno es tan aterradora que numerosas sectas herejas terminan negando la realidad de un infierno eterno. Me pregunto, ¿qué estarán hablando de ti, de mí, Martín? Ya sea que están hablando de Tyndale, ya que sea hablando de Lutero, porque todos ellos entran en esa categoría. Sí, bueno, entonces una vez más, como dijo Pablo, eso es lo que ellos realmente... Ellos realmente me mencionaron los universalistas unitarios, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los cristiadelfianos, los científicos cristianos y los científicos religiosos y los de la nueva era y los mormones. Ellos tienen una buena lista de lo que cree cada quien, ¿verdad? Todos han rechazado o modificado la doctrina del infierno tan radicalmente que ya no es una amenaza grave. En las últimas décadas, esta decadencia incluso ha invadido el evangelicalismo convencional, y un número de las principales figuras evangélicas han defendido la opinión de que no hay un infierno eterno, los malvados simplemente serán aniquilados. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, es interesante para mí que aquí incluyen a la nueva era o incluso, si podemos decirlo, ocultistas. Como dijiste antes, tú estabas buscando en esto a pesar de que eras ateo. Correcto. Así es que es interesante cómo funciona.
Esto cubre todo el espectro de personas que no quieren creer que están dormidos. Correcto. Ahora es interesante que el catolicismo impulse esto con una agenda tan vigorosa, ¿verdad? Aquí hay otro de una fuente católica, se llama el Cyril of Jerusalem, y escribió: seremos resucitados, por lo tanto, todos con nuestros cuerpos eternos, pero no todos con cuerpos iguales. Porque si un hombre es justo, recibirá un cuerpo celestial, para que pueda conversar dignamente con los ángeles. Pero si un hombre es pecador, va a recibir un cuerpo eterno. Ahora, ¿dónde leímos que los impíos reciben un cuerpo eterno? Ellos fueron consumidos, ¿verdad? Un cuerpo equipado para soportar los castigos del pecado, para que pueda arder eternamente en el fuego y nunca ser consumido. Así que Dios es tan tirano que te dará un supercuerpo para poder soportar el dolor de ser quemado. Y en realidad va en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que serás consumido, ¿Qué hace esto de Dios? un tirano. Y justamente Dios asignará esta porción a cualquiera de las dos compañías, porque no hacemos nada sin el cuerpo. Blasfemamos con la boca y con la boca oramos. Con el cuerpo cometemos fornicación y con el cuerpo guardamos la castidad. Con la mano robamos y con la mano damos limosna, y lo demás de la misma manera. Desde entonces el cuerpo ha sido nuestro ministro en todas las cosas. También compartirá con nosotros en el futuro los frutos del pasado. Así que tienes que conseguir un cuerpo para sufrir eternamente. Totalmente antibíblico. Toman un símbolo y lo convierten en una realidad eterna.